A las 5:15 de la mañana, 4 misiles de crucero ucranianos FP-5 Flamingo entraron en el espacio aéreo ruso desde la dirección del mar de Azov, dirigiéndose directamente hacia los depósitos de armas y municiones de Rusia en Azovsk, en la región de Zaporizhia. Cerca de Krasnohirka, el radar 96 Leis de una batería S-400 detectó rápidamente las señales del grupo de objetivos que se acercaba. El comandante ruso miró la pantalla del radar, pensó que era solo una intercepción sencilla y, con calma, siguió tomando un sorbo de café. Pero aún no habían visto toda la trampa escondida detrás de esos 4 Flamingo. Esto no era solo un ataque único, sino la fase inicial de un paquete de ataque cuidadosamente preparado y de múltiples capas por Ucrania, diseñado para confundir, saturar y atravesar las defensas que protegían los depósitos de armas, municiones y vehículos no tripulados de Rusia. Los FP-5 Flamingo volaban en una formación suelta, manteniendo una altitud de unos 180 metros sobre el mar, deslizándose en la tenue luz de la madrugada como sombras oscuras que parpadeaban en el horizonte. Los cuerpos de los misiles estaban hechos de materiales compuestos y aleaciones ligeras para reducir su detección por radar, mientras que sus motores a reacción los impulsaban a una velocidad de unos 885 km por hora. Cada uno llevaba una ojiva de aproximadamente 1,000 kilogramos. Sin embargo, en el radar aparecían como si fueran una bandada de gaviotas volando bajo sobre el mar. A unos 48 kilómetros al sur de la costa, el radar ruso de alerta temprana Nevo-M escaneaba de forma continua el espacio aéreo alrededor de Azovsk, protegiendo la zona de depósitos rusos de armas, municiones y puntos de concentración de equipos aéreos no tripulados. En condiciones ideales, este sistema de radar de matriz en fase podía seguir 200 objetivos al mismo tiempo a una distancia de hasta 563 kilómetros, especialmente blancos grandes que volaban alto y mantenían una ruta estable. Las señales de retorno comenzaron a verse anormales. En la pantalla, parecían fantasmas. En un barrido, aparecía una señal. En el siguiente, desaparecía. Luego, unos segundos después, volvía a aparecer en una posición ligeramente distinta, con una dirección de vuelo que apenas había cambiado, pero lo suficiente para confundir el algoritmo de seguimiento. El comandante ruso del radar entendió que algo se aproximaba. Los datos de velocidad ya lo indicaban. Pero el problema era que el sistema todavía no podía confirmar exactamente qué era. El problema de detección no estaba en que el radar fuera totalmente inútil. El problema estaba en la física. Los FP-5 Flamingo volaban muy bajo sobre el mar, a veces a solo 91 metros sobre el agua, usando la propia curvatura de la Tierra para ocultarse dentro de la sombra del radar. Contra blancos grandes que vuelan a una altitud de unos 144 metros, los sistemas de alerta temprana y las baterías S-400 podían atacar hasta 402 kilómetros, detectando pronto y abriendo fuego a muy larga distancia. Pero contra un misil de crucero volando cerca de las olas, el horizonte del radar se convertía en una barrera natural. El haz del radar no podía ver a través de la curvatura de la superficie del mar, y el objetivo solo se volvía realmente más claro cuando entraba a menor distancia. Ucrania entendía muy bien esa limitación, y el FP-5 Flamingo fue creado para explotar exactamente esa brecha. La sección de nariz, de unos 2.4 metros de largo, contenía el sistema de navegación inercial, el receptor GPS resistente a interferencias y la computadora de misión, lo que permitía al misil seguir su ruta de vuelo preprogramada sin depender demasiado de señales externas de control. El punto más peligroso estaba en el cuerpo del misil. El Flamingo usaba material compuesto de fibra de vidrio tipo E-Glass, combinado con resina epoxi y un núcleo tipo panal para mantener la resistencia mientras reducía el peso. Gracias a esta estructura, junto con su perfil de vuelo bajo y su alta velocidad, no aparecía en el radar como un objetivo claro. En cambio, dejaba solo señales débiles y fragmentadas, suficientes para levantar sospechas, pero no para que los operadores rusos pudieran fijarlo e interceptarlo de inmediato. A las 5:28 horas, los 4 misiles de crucero FP-5 Flamingo cruzaron el umbral de 30 metros, donde el radar ruso finalmente pudo clasificar los objetivos con más claridad. Después de varios barridos que solo habían registrado señales débiles y fragmentadas mezcladas con el ruido de fondo de la superficie del mar, la red de alerta temprana comenzó a confirmar que aquello ya no era un reflejo aleatorio sobre el mar de Azov. Velocidad, unos 950 km por hora. Altitud,
107 metros sobre el agua. Dirección de aproximación: directamente hacia el depósito de armas, municiones y equipos aéreos no tripulados en Azovsk. La orden de interceptación fue transferida de inmediato a la batería S-400 cerca de Krasnohirka. Pero, para entonces, el problema ya no era detectar los blancos. El problema era el tiempo. Los Flamingo volaban demasiado bajo, aparecían demasiado tarde y se acercaban demasiado rápido, dejando una ventana de ataque de apenas 90 segundos antes de cruzar el umbral óptimo de interceptación. El radar de control de tiro 92 NSE giró directamente hacia el mar. Su haz estrecho comenzó a recoger las señales bajas que se deslizaban cerca del agua y a separar cada objetivo del ruido de fondo. Al frente iba el primer Flamingo. Detrás de él, otras 3 trazas se fueron volviendo más claras poco a poco, manteniendo una formación abierta, pero todas avanzando hacia el mismo punto. En la pantalla del radar, ya no eran fantasmas, se habían convertido en un ataque real. El comandante de la batería no esperó más. Una vez que la trayectoria del blanco fue lo bastante estable, dio la orden de fuego. Los tubos de lanzamiento del S-400 abrieron sus cubiertas. Casi de inmediato, un misil interceptor 48N6DM salió del lanzador. Era un misil de largo alcance, de más de 7.3 metros de longitud y casi 814 kilogramos de peso, diseñado para destruir aeronaves, misiles de crucero y blancos de alta velocidad a larga distancia. Pero en esta situación, el alcance máximo ya no era el factor decisivo. Lo importante era si tendría tiempo suficiente para fijar el blanco y completar la interceptación antes de que el Flamingo alcanzara Azovsk. El primer misil salió disparado del tubo de lanzamiento. El motor principal se encendió. El cuerpo del misil giró bruscamente hacia el objetivo que volaba a baja altura. En la fase media, recibía correcciones desde el radar en tierra. En la fase final, el buscador semiactivo dependía de la iluminación del radar de control de tiro. Contra un blanco grande y a gran altitud, este proceso tenía suficiente margen para funcionar. Pero contra el Flamingo, todo se comprimía en apenas unas decenas de segundos. Un solo ciclo de fijación lento, una señal inestable, o una capa de reflexión del mar, podía hacer que la oportunidad de interceptar se perdiera. La primera explosión de interceptación brilló frente a la formación entrante. La espoleta de proximidad se activó a la distancia adecuada, lanzando fragmentos contra el Flamingo líder. El cuerpo del misil se sacudió violentamente, perdió estabilidad, se desvió de su eje de vuelo, y terminó cayendo al mar. Un objetivo había sido eliminado de la formación, pero los 3 restantes no cambiaron de rumbo. Continuaron avanzando a baja altura, manteniendo alta velocidad y reduciendo la distancia hacia Azovsk segundo a segundo. En la pantalla del equipo de combate, las señales restantes aparecían y desaparecían, como si se deslizaran en el límite del seguimiento del radar. La distancia cayó a unos 19 kilómetros. Si mantenían una velocidad cercana a 950 kilómetros por hora, la batería rusa tenía menos de 75 segundos antes de que los objetivos alcanzaran la zona del depósito de armas. El segundo misil interceptor fue lanzado casi de inmediato. El sistema S-400 tenía un radar potente, misiles de largo alcance y gran capacidad de interceptación, pero esas ventajas no se convertían automáticamente en superioridad absoluta contra blancos que vuelan a baja altura. Cuando el Flamingo se pegaba a la superficie del mar, el ángulo de seguimiento se reducía, el tiempo de observación se acortaba y toda la cadena de detección, clasificación, fijación y disparo tenía que ocurrir dentro de una ventana extremadamente estrecha. Un Flamingo había sido derribado. Los 3 restantes seguían avanzando. La distancia era de solo unos 19 kilómetros, y el depósito de armas en Azovsk ya estaba dentro de la zona de peligro. El sistema S-400 necesitaba transferir los datos de seguimiento de los objetivos que venían detrás, pero esa transferencia no ocurrió de inmediato. En el vehículo de mando, la tripulación tuvo que verificar los códigos de los blancos con la Red Superior de Defensa Aérea, determinar qué trazas ya habían sido atendidas por el S-350 Vitiaz y cuáles quedaban para que el S-400 siguiera interceptando. Fue solo un retraso de unos segundos, pero eran segundos que ya no tenían. El enlace de datos todavía no se había completado cuando el segundo FP-5 Flamingo cruzó la marca de 19 kilómetros y siguió avanzando a baja altura hacia la costa. 8 misiles interceptores salieron de sus lanzadores casi al mismo tiempo. 4 desde el S-350 Vitiaz, 4 desde el S-400.
Todos convergieron sobre los objetivos restantes. Entre el denso ruido de fondo sobre la superficie del mar y las actualizaciones de datos retrasadas, el sistema de asignación de blancos no tuvo tiempo de limpiar el panorama táctico. 2 misiles del S-350 llegaron primero. Uno pasó cerca del objetivo, el otro detonó por proximidad, haciendo que el segundo Flamingo se tambaleara y perdiera estabilidad. Pero los siguientes misiles del S-400 entraron casi en la misma zona de combate, justo cuando el blanco ya se había desviado del punto original de interceptación. En unos segundos caóticos, los misiles interceptores no solo perseguían al objetivo real, también perseguían escombros, señales de interferencia y rastros residuales de reflexión en la pantalla. Algunos misiles llegaron exactamente al punto que el objetivo acababa de abandonar. Otros se alejaron del punto de interceptación cuando el Flamingo cambió de dirección en el último momento. 4 FP-5 Flamingo fueron derribados, pero el costo no fue pequeño. Rusia había gastado más de $30 millones en una sola salva de misiles interceptores solo para enfrentar objetivos que habían aparecido demasiado tarde. Ganaron a nivel de blancos individuales, pero empezaron a perder el ritmo a nivel de toda la batalla. Cuando las 2 baterías tuvieron que llamar a los vehículos de recarga, nuevas señales aparecieron otra vez. Algunas trazas eran rápidas, débiles e intermitentes, como misiles de crucero. Otras se movían más despacio, como UAV comunes con motor de hélice, lo bastante numerosas para causar confusión y lo bastante baratas para hacer que el enemigo dudara antes de cada lanzamiento. También había blancos en una zona intermedia, demasiado rápidos para ser considerados drones comunes, pero no lo bastante parecidos a un misil de crucero conocido dentro de la biblioteca de identificación. En menos de 90 segundos, la pantalla de mando rusa había cambiado por completo. El S-350 Vityaz fue arrastrado hacia la capa de objetivos de baja altura que aparecían tarde. El S-400 tuvo que encargarse de las trazas que venían detrás, mientras intentaba evitar disparar contra el mismo blanco que otro sistema ya había fijado antes. Pero todo esto era solo la primera capa del mismo paquete de ataque, diseñado para romper el ritmo de toma de decisiones y obligar a los radares a clasificar demasiadas amenazas en muy poco tiempo. Para entonces, los rusos finalmente entendieron que los 4 FP-5 Flamingo líderes no eran todo el ataque. Eran solo la primera capa, lanzada para forzar a las defensas aéreas rusas a disparar temprano, consumir misiles interceptores y alterar la red de mando. El golpe real estaba en el caos que crecía en cada pantalla. Demasiadas señales, demasiadas velocidades, demasiadas direcciones de aproximación. Y cuando comprendieron eso, el ataque principal que venía detrás ya había comenzado a tomar forma. Pero los objetivos más peligrosos en ese momento ya no eran los FP-5 Flamingo, que causaban la disrupción al frente. En los cielos sobre Ucrania, unos minutos antes, un Su-24M había lanzado en secreto 2 misiles de crucero Storm Shadow, Skal-PG, siguiendo el mismo eje de ataque. En la pantalla de mando rusa aparecieron como 2 nuevas trazas, designadas S-1 y SS-2. Estas 2 señales no eran como las de los Flamingo. Eran más estables, más limpias, con una trayectoria baja pero más ordenada, y su velocidad también era completamente diferente. Eran el tipo de objetivos que las tripulaciones rusas de defensa aérea habían sido entrenadas para reconocer después de que Ucrania comenzó a usar misiles de crucero occidentales en ataques profundos. Detrás de la capa inicial de los Flamingo, el golpe principal apenas se estaba revelando. SS-1 y SS-2 descendían de altitud, presionando su eje de vuelo hacia el depósito de armas y municiones en Azovsk. Si los Flamingo fueron usados para estirar la reacción, saturar las pantallas de radar y obligar a las defensas aéreas rusas a abrir fuego temprano, entonces el Storm Shadow era la capa principal del ataque. No era un dron suicida ni un señuelo barato, era un misil de crucero furtivo, diseñado para volar bajo, seguir el terreno, penetrar capas de defensa aérea y golpear objetivos fijos de alto valor. El Storm Shadow llevaba una ojiva penetrante de 449 kilogramos, suficiente para perforar una estructura reforzada antes de explotar en su interior. Usaba guía inercial, GPS, y un sistema de seguimiento del terreno para mantener una ruta de vuelo baja durante toda la fase de aproximación. En la etapa final, el sensor infrarrojo comparaba la imagen del objetivo con datos previamente cargados, ayudando al misil a lanzarse contra el punto exacto que debía ser destruido.
Con un alcance que podía superar los 241 kilómetros, velocidad subsónica alta y baja firma de radar, SS-1 y SS-2 no necesitaban aparecer temprano en la pantalla para convertirse en una amenaza. Solo necesitaban aparecer lo bastante tarde para no dejarle al enemigo tiempo de corregir sus errores. La tripulación rusa reconoció el problema casi de inmediato. El radar detectó las dos nuevas señales justo cuando cruzaban la línea de la costa y aún estaban a unos 48 kilómetros de la zona de Azovsk. Venían a unos 900 kilómetros por hora, mucho más rápidas que los objetivos con hélice que venían detrás, pero todavía lo bastante bajas como para comprimir la ventana de reacción a un nivel peligroso. El informe de clasificación fue enviado al mando superior, mientras la sección de control de tiro comenzaba a preparar una solución de interceptación. Pero el puesto de mando aún intentaba verificar los datos entre el 350 Vitias y el S-400, perdiendo segundos valiosos para asegurarse de que cada batería disparara al objetivo correcto. Los dos misiles S-1 y SS-2 continuaban avanzando. Detrás de ellos había unas 30 señales más lentas, más caóticas y mucho más numerosas, suficientes para obligar a toda la red rusa de defensa aérea a dividir su atención. Algunas volaban a unos 320 kilómetros por hora, con retornos de radar claros y estables, similares a drones de hélice. Otras aparecían débiles, rápidas e intermitentes, como señuelos o blancos difíciles de clasificar a baja altura. En solo 90 segundos, la imagen táctica se convirtió en un laberinto de señales, objetivos reales, señuelos, la capa inicial y el ataque principal, todo concentrado en un margen de tiempo demasiado corto. En ese momento, ambas baterías llegaron a la misma conclusión: priorizar los misiles de crucero. Los drones podían causar confusión, los Flamingo podían agotar los misiles interceptores, pero S-1 y SS-2 eran los que podían causar el mayor daño al depósito de armas y municiones en Azovsk en menos de 90 segundos. El S-400 aún tenía misiles listos en sus lanzadores. El S-350 Vitias también conservaba capacidad de disparo, pero el problema ya no era la cantidad total de misiles. El problema era si tenían tiempo suficiente para asignar los objetivos correctos, fijar los blancos adecuados y disparar contra lo que realmente importaba antes de que S-1 y SS-2 entraran en la zona final de destrucción. De inmediato, el comandante ruso ordenó el lanzamiento. Menos de 5 segundos después, los misiles interceptores salieron de sus lanzadores y subieron al cielo. S-1 quedó completamente atrapado en la primera salva. 3 interceptores detonaron en sucesión alrededor del cuerpo del misil, desgarrando su cubierta exterior, destruyendo su estructura de vuelo y provocando que se desintegrara sobre la zona costera. Pero SS-2 tuvo más suerte, o simplemente su trayectoria fue más difícil de manejar. Cuando los misiles interceptores se acercaron, el Storm Shadow descendió de inmediato, cambió bruscamente de dirección, y se deslizó por detrás de la zona de los camiones de armas en Azovsk en el momento más peligroso. El 48N6DM perdió el bloqueo casi de inmediato. Una ojiva detonó a solo unos 18 metros del objetivo, lo bastante cerca para que los fragmentos golpearan el cuerpo del misil, pero no lo suficiente para destruirlo. 2 segundos después, el siguiente interceptor entró en la zona. Pero frente a él ya solo había un espacio vacío en el cielo. SS-2 había desaparecido del punto original de interceptación, y luego reapareció de pronto detrás del terreno, y los vehículos que lo ocultaban, dejando una estela de pequeños fragmentos arrancados de su cuerpo. Las superficies de control de SS-2 habían sido dañadas, pero seguían funcionando. La computadora de vuelo registró de inmediato las pérdidas, menor estabilidad, resistencia aerodinámica asimétrica y reducción de la velocidad máxima. Durante unos instantes, el sistema automático recalculó la ruta para la fase final de aproximación. Su velocidad de ataque cayó de unos 933 a 821 km por hora. Pero la amenaza no había desaparecido. La ojiva seguía intacta. Casi 449 kilogramos de explosivo penetrante aún conservaban todo su poder destructivo, aunque el vehículo que la transportaba había quedado gravemente dañado en vuelo. SS-2 ya no era perfecto, pero seguía siendo lo bastante rápido, lo bastante bajo y lo bastante peligroso para continuar directo hacia el depósito de armas y municiones de Azovsk.
El comandante de la batería Buk, M3, posicionada a unos 24 kilómetros al suroeste del depósito de municiones de Azovsk, llevaba casi 5 minutos observando las trazas en su pantalla. Y lo que veía no tenía sentido. Unos 30 objetivos se aproximaban desde el suroeste, a apenas 160 a 180 kilómetros por hora. Eran claramente de hélice. Los misiles Storm Shadow ya habían atravesado la capa inicial de interceptación. Desde su propia pantalla, había visto las salvas del S-400 y del S-350 Vitiaz, observando cómo los iconos parpadeaban cuando los interceptores encontraban sus blancos, fallaban el punto de impacto o perseguían señales fantasma dentro del ruido. Ahora, las baterías delanteras estaban entrando en el ciclo de recarga. Todo lo que lograra penetrar más profundamente hacia el depósito de municiones se convertía en problema del Buk, M3. El radar de guiado 936 proyectó su haz de matriz en fase sobre los objetivos principales. Era más pequeño que el radar del S-400, pero estaba optimizado para otra misión: detectar y atacar blancos en altitudes bajas y medias, donde operan misiles de crucero, aeronaves tácticas y UAV. Contra objetivos grandes, el 936 podía detectar hasta unos 120 kilómetros. Contra UAV pequeños y a baja altura, el alcance efectivo podía reducirse a solo 48 kilómetros. El resultado de clasificación mostró que se trataba de UAV de ataque unidireccional o señuelos de bajo costo. Esa era la parte fácil. La parte difícil era decidir qué hacer con 30 de ellos, cuando la batería tenía solo unas 36 misiles, 9 M317M listos para disparar, y no podía recargar de inmediato en esa posición. Los UAV volaban a baja altitud, algunos a apenas 107 metros, otros subiendo ligeramente por encima de los 150 metros. No eran demasiado rápidos, pero eran demasiados. Si el Buk M3 disparaba demasiado pronto, gastaría sus misiles en señuelos. Si esperaba demasiado, todo el enjambre podría entrar en la zona de peligro al mismo tiempo. Y en un ataque de saturación, el error no es no ver los objetivos, el error es ver demasiados, y tener solo unos segundos para decidir cuál debe ser destruido primero. Los UAV, que venían detrás, no eran el tipo de arma que impresiona a primera vista. No eran tan rápidos como el Storm Shadow, no llevaban una ojiva grande y tampoco tenían la apariencia de un misil de crucero moderno. Pero precisamente esa simplicidad era el problema. Eran drones AQ-400 Sight. Su fuselaje medía unos 3.3 metros de largo, con una envergadura de aproximadamente 2.3 metros, impulsados por un motor de hélice, y con una velocidad de crucero de apenas 160 a 180 kilómetros por hora. Cada uno podía cargar una ojiva de unos 34 kilogramos. No era suficiente para causar la destrucción de un Storm Shadow, pero sí bastaba para provocar incendios y explosiones, destruir vehículos, dañar instalaciones de almacenamiento o forzar a la defensa aérea rusa a gastar misiles contra objetivos mucho más baratos. El peligro no estaba en la velocidad, sino en la cantidad y en el sistema de control. El AQ-400 Sight podía volar siguiendo una ruta programada usando GNSS combinado con navegación inercial. Mientras la señal satelital se mantenía estable, seguía su trayectoria con precisión. Cuando la señal comenzaba a degradarse, el sistema aún podía apoyarse en la inercia para mantener el rumbo durante cierto tiempo. No necesitaba ser tan sofisticado como el Storm Shadow. Solo necesitaba ser lo suficientemente resistente, lo suficientemente barato y lo suficientemente numeroso para prolongar el caos. A unos 8 kilómetros al noreste del depósito de municiones de Azovsk, un sistema ruso de guerra electrónica Krasuka-4 comenzó a emitir interferencias intensas. Su misión era clara: interrumpir el enlace de datos, degradar el posicionamiento satelital y hacer que los UAV dependientes de señales externas se desviaran de su trayectoria. En teoría, bajo esa interferencia, objetivos lentos como el AQ-400 deberían perder precisión, desviarse o impactar en lugares incorrectos. Pero no ocurrió así. Los drones AQ-400 Sight no se dispersaron. Mantuvieron su eje de ataque hacia Azovsk, desviándose solo ligeramente de la ruta original. Si el GPS era interferido, el sistema inercial seguía guiándolos. Y aunque algunos perdieran precisión, el número restante seguía siendo suficiente para presionar la última línea de defensa. Eso fue lo que puso al comandante del Buk, M3, en una situación difícil. En la pantalla, este grupo parecía un blanco fácil.
lento, bajo y con una formación relativamente simple. Volaban entre 107 y 152 metros de altitud. Pero si se ignoraban demasiado tiempo, todo el enjambre podría entrar en la zona defensiva al mismo tiempo. Y si el Buk disparaba demasiado pronto, gastaría sus costosos misiles 9M317M en señuelos, mientras amenazas más peligrosas aún podían aparecer detrás. En ese momento, el panorama completo finalmente quedó claro. El FP-5 Flamingo era la primera capa, diseñada para obligar al S-400 y al S-350 Vityaz a disparar antes de tiempo. El Storm Shadow era el golpe principal, dirigido al depósito de armas y municiones de Azovsk, volando bajo y con una ojiva penetrante. Y el AQ-400 Sight era la capa que prolongaba el caos, el elemento que aseguraba que la red de defensa aérea rusa nunca tuviera tiempo suficiente para recuperar su ritmo. Cuando los rusos comprendieron esto, los iconos lentos en la pantalla dejaron de ser ruido de fondo, se habían convertido en parte del ataque real, avanzando directamente hacia el depósito de municiones de Azovsk. Los dos FP-5 Flamingo sobrevivientes aparecieron de pronto con mayor claridad en la pantalla del radar y de inmediato complicaron toda la situación. Para la tripulación rusa, esos eran los objetivos de mayor valor en ese momento. El comandante del Buk, M3 tomó la decisión al instante. Priorizar los blancos propulsados por motor a reacción, e ignorar temporalmente el enjambre de UAV lentos que venía detrás. Dos misiles 9M317M salieron de los lanzadores casi al mismo tiempo. Eran más pequeños que los interceptores de largo alcance 48N6DM del S-400, pero estaban diseñados para reaccionar rápido en combates de menor distancia. Cada misil medía 4.6 metros, pesaba 680 kilogramos, usaba un motor de combustible sólido para acelerar hasta Mach 4.5 en 3 segundos, y luego se dirigía al blanco con guía de radar en la fase final. El primer misil descendió desde arriba y por detrás del Flamingo líder. La espoleta de proximidad se activó a una distancia de 11 metros. Fragmentos de tungsteno a alta velocidad atravesaron la sección de cola, destrozaron las superficies de control e hicieron que el cuerpo del misil se sacudiera violentamente. El Flamingo todavía intentó mantener su ruta programada, pero su estabilidad aerodinámica había quedado rota. La nariz descendió, se salió de la línea final de aproximación y luego cayó al agua frente a la costa, a unos 366 metros de la orilla. La ojiva detonó al impacto, muy cerca, pero el depósito de municiones de Azovsk aún no había sido alcanzado. El segundo 9M317M llegó medio instante después. Cuando alcanzó el punto de interceptación, el objetivo ya había salido de su trayectoria anterior. La ojiva solo encontró espuma del mar, escombros y señales de reflexión caóticas. Dos misiles interceptores habían desaparecido en apenas unos segundos. Un objetivo había sido destruido. Pero el ataque seguía avanzando. Al frente, los 30 AQ-400 Sight seguían avanzando, y un Storm Shadow dañado desde la capa exterior de interceptación aún no había sido destruido. En la pantalla, el problema quedó totalmente claro. Muchos objetivos seguían presentes, un misil de crucero altamente peligroso seguía activo, y la carga disponible de interceptores se había reducido a solo 34 misiles. El Buk M3 estaba diseñado para enfrentar aeronaves, helicópteros y misiles de crucero, pero el AQ-400 Sight era un tipo de objetivo mucho más molesto, pequeño, lento, volando bajo y con una firma de radar débil. Contra blancos grandes, el 9M317M tenía una alta probabilidad de impacto. Pero contra UAV ligeros, bajos y baratos como estos, la probabilidad de destrucción disminuía notablemente. Se lanzaron 8 misiles 9M317M en rápida sucesión, cada uno dirigido a un AQ-400 Sight en cabeza. 6 impactaron, 2 fallaron. No porque los misiles fallaran en su trayectoria, sino porque los objetivos eran demasiado pequeños, demasiado bajos, y su reflejo de radar demasiado débil, para que la espoleta de proximidad detectara el momento óptimo. Luego se lanzaron 16 misiles 9M317M más. 13 impactaron, 3 fallaron. En total, 19 AQ-400 Sight fueron derribados, pero la batería Buk M3 había gastado 24 misiles solo para reducir parte de la oleada de UAV que se aproximaba. Ese era el verdadero problema.
La defensa aérea rusa aún podía derribar objetivos, pero el costo se volvía cada vez más alto. Los AQ-400 Sight no necesitaban penetrar completamente. Solo necesitaban atraer fuego, obligar al Buk M3 a gastar misiles y evitar que el sistema tuviera tiempo de volver a enfocarse en el objetivo más peligroso. Mientras tanto, el Storm Shadow dañado seguía vivo. Seguía volando bajo, seguía manteniendo su rumbo, y seguía avanzando hacia el depósito de municiones de Azovsk. En ese punto, la batalla ya no era una cuestión de cuántos objetivos podían ser derribados. Se había convertido en una competencia de resistencia, cuál de los dos lados se quedaría sin munición primero. Y luego aún quedaba el Storm Shadow. SS-2 había estado volando en condición dañada durante varios minutos, dejando pequeños fragmentos a lo largo de su trayectoria hacia Azovsk, pero no cayó. La computadora de control registró los daños, reevaluó la estabilidad de vuelo y recalculó por completo la fase final de aproximación. Lo que le permitió mantener la dirección correcta no fue la suerte. Fue el sistema de guiado de un misil de crucero moderno, INS combinado con GPS, GNSS, comparando continuamente los datos inerciales con las señales satelitales. Cuando la señal satelital era interferida, distorsionada o poco confiable, el sistema reducía gradualmente su dependencia del GPS y se apoyaba más en la navegación inercial. La precisión podía disminuir, pero contra un depósito grande de municiones, mantener el eje correcto de aproximación significaba que la amenaza seguía intacta. Cuando SS-2 cruzó el último borde del terreno y se lanzó hacia el depósito de municiones de Azovsk, la ventana de interceptación del Buk M3 estaba prácticamente cerrada. El misil 9M317M tiene un alcance mínimo de combate de unos 730 metros, contra un objetivo que avanzaba a casi 790 km por hora, esa distancia se consumía en apenas unos segundos. Si el blanco aparecía demasiado tarde desde detrás del terreno, vehículos, estructuras y ruido de fondo, la tripulación ya casi no tenía tiempo para completar otro ciclo de disparo. El comandante de la batería observó cómo el icono del objetivo se deslizaba por la pantalla y entendió que ya no quedaba nada que lanzar. Detrás, los AQ-400 Sight restantes seguían absorbiendo potencia de fuego. Adelante, SS-2 había atravesado el último hueco. Voló a muy baja altura sobre el borde de la zona defensiva, luego ascendió ligeramente cuando la computadora confirmó que había entrado en la zona de coordenadas del objetivo. Frente a él estaba el depósito de armas y municiones de Azovsk. 6:17 horas impacto. El Storm Shadow no golpeó un objetivo pequeño. Impactó directamente en la zona de almacenamiento de municiones, donde un solo acierto en el punto correcto bastaba para provocar una reacción en cadena. La ojiva penetrante entró en la estructura de almacenamiento y luego detonó en el interior. La onda expansiva atravesó puertas de acero, techos, vehículos logísticos y grupos cercanos de contenedores de munición. Unos segundos después, estalló la segunda explosión, luego la tercera. Después siguieron más detonaciones, una tras otra, cada vez más grandes y profundas, como si todo el depósito comenzara a destruirse desde adentro. Testigos y datos satelitales registraron después múltiples explosiones secundarias tras el impacto inicial, señal de que una gran cantidad de proyectiles de artillería, cohetes y suministros de combate había detonado directamente. La primera bola de fuego se elevó sobre Azovsk, lo bastante grande para ser vista a distancia por las tripulaciones de vehículos en el anillo defensivo, pero el primer golpe no fue el final. Detrás de él, los AQ-400 Sight restantes ya habían entrado en el alcance final. Cada uno llevaba una ojiva mucho más pequeña que la del Storm Shadow, pero eran peligrosos de otra manera. No necesitaban destruir todo el depósito con un solo impacto. Solo tenían que añadir más fuego justo en el lugar donde el caos ya había comenzado. Uno se estrelló contra la zona de camiones logísticos. Otro golpeó el grupo de suministro cerca del camino interno. Uno más cayó cerca del área de carga de municiones. Cada explosión era menor, pero en una zona que ya ardía, que ya explotaba y que estaba llena de materiales listos para encenderse, esos impactos pequeños se convirtieron en combustible para la siguiente cadena de destrucción. Para entonces, la batalla ya no era una historia sobre cuántos objetivos podían ser derribados. Se había convertido en la ecuación más brutal de la guerra moderna. Un lado usando cantidad para estirar las defensas aéreas, usando objetivos baratos para agotar misiles caros, y luego usando un arma de precisión para golpear el punto más débil.
Solo hizo falta una pequeña brecha, y todo el depósito de municiones de Azovsk se convirtió en una cadena prolongada de explosiones secundarias, paralizando el suministro inmediato de potencia de fuego para las unidades rusas en el frente sur y obligándolas a traer municiones desde depósitos más alejados en la retaguardia. En tu opinión, ¿cuál fue el factor decisivo detrás del éxito de este ataque? ¿El Storm Shadow, el enjambre de AQ-400 Sight, o la forma en que Ucrania coordinó múltiples capas de ataque? Déjanos tu comentario abajo. Gracias por mirar. No olvides darle like, suscribirte al canal y nos vemos en el próximo video.